Hola, hoy vamos a ver problemas que se resuelven utilizando la semejanza de triángulos. Vamos a empezar con un primer ejemplo. En este ejemplo tenemos una torre y un árbol. La altura del árbol la conocemos, que son 4 metros. Y la altura de la torre no la conocemos, que es lo que tenemos que calcular. ¿De qué nos estamos ayudando también? Pues nos estamos ayudando de esta línea, que son los rayos del sol. Y estos rayos del sol proyectan una sombra en cada una de nuestras figuras. En el árbol proyectan una sombra de 35 metros y la sombra de la torre sería de 100 metros. Así que con estos datos tenemos que calcular la altura de la torre. Podríamos agrupar los datos en este dibujo de manera que lo que tenemos es un triángulo grande cuya base es de 100 metros, que es este triángulo, y dentro uno pequeñito del que conocemos la base y la altura. Sería este pequeñito, esta sería la base y esta la altura. En estos triángulos podemos ver fácilmente que este ángulo coincide, mide lo mismo en ambos triángulos y también que este ángulo es el mismo para los dos. Como tenemos dos triángulos en los que dos ángulos coinciden, el tercero también coincidiría y por tanto, por el segundo criterio de semejanza, los triángulos son semejantes. Como los triángulos son semejantes, podemos calcular el lado que nos falta, que sería este, utilizando la proporcionalidad de sus lados. Este lado será proporcional a este y este lado es proporcional a este. Fijaos en que estamos teniendo en cuenta primero el triángulo más grande y después el más pequeño. Así. Es decir, hemos dicho que este lado, el del triángulo grande, es proporcional a este, el del pequeñito, y este, el del grande, es proporcional a este, el del pequeñito. Así ya solo tendríamos que despejar la x. Como tenemos dos fracciones que son iguales, pues ya sabemos que dos fracciones son equivalentes si sus productos cruzados son iguales, es decir, si 35 por x es igual a 4 por 100. 4 por 100 son 400, así que lo ponemos directamente. Entonces x sería 400 entre 35, que son aproximadamente 11,43 metros. Así la solución a nuestro problema sería que la altura de la torre es de 11,43 metros aproximadamente. Para hacer nuestro segundo ejemplo nos vamos a fijar en un gran matemático y filósofo llamado Tales. Según cuenta la leyenda, un sacerdote egipcio le preguntó a Tales cuánto medía la altura de la pirámide de Keops. Entonces Tales respondió que muy fácil. Se tendió en el suelo y marcó cuánto medía él de alto en la arena. Después se puso de pie y dijo que esperaría a que los rayos del sol hicieran que su sombra, que sería esto, midiera igual que esa longitud que le había marcado, es decir, la longitud de su propio cuerpo. Es decir, él lo que pretendía era que su altura midiese igual que su sombra. De esta manera, si se fijaba en la pirámide, en ese momento en el que su sombra midiese igual que su altura, pues la sombra de la pirámide mediría igual que la altura de la pirámide y entonces simplemente tendría que contar los pasos de la medida de la sombra de la pirámide y eso sería la altura de la misma. Pero esta explicación pareció no convencer del todo a los sacerdotes egipcios. Entonces Tales dijo que lo haría usando su bastón. Si clavaba su bastón en el suelo y consideraba el triángulo formado por la altura de su bastón y la sombra del mismo, ahora ya bastaría con tener en cuenta el triángulo formado por la altura de la pirámide y la sombra que el sol proyectaba de la misma. Esto, a cualquier hora del día, da lugar a dos triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque este ángulo es un ángulo recto y además el ángulo formado por los rayos del sol y el suelo tiene que ser igual porque la incidencia de los rayos del sol es la misma. Son dos líneas paralelas.
y por eso podemos afirmar que este triángulo y este de aquí son semejantes. Vemos que la altura del bastón de Tales era 1,5 metros y que la sombra que proyectaba dicho bastón era de 3 metros. Así, si la sombra que proyectaba la pirámide era de, por ejemplo, 280 metros, ya podríamos calcular la altura de esta pirámide. ¿Cómo? Pues este lado sería proporcional a este, es decir, x sería proporcional a 1,5. Y el lado de la base de los triángulos, este también sería proporcional a este, es decir, 280 a 3. Y aquí simplemente tenemos que despejar la x sabiendo que dos fracciones son equivalentes y sus productos cruzados son iguales. Por tanto, 3x es igual a 1,5 por 280. Despejando la x obtenemos que es 140 metros. Y tendríamos que el resultado de este problema es que la altura de la pirámide era de 140 metros aproximadamente. Estos datos que os he dado de la altura del bastón de Tales y de la sombra del bastón no son muy diferentes a los que fueron en realidad. Así es como Tales calculó una estimación de la altura de la pirámide de Keops. Y de hecho la medida actual de esta pirámide es de poco más de 136 metros, bastante aproximado al valor que hemos encontrado nosotros. Así que ya sabéis, para resolver este tipo de problemas en el que se suele pedir calcular la altura de algo muy alto, muy grande, debemos tratar de localizar dos triángulos. Normalmente en estos triángulos uno de los lados nos viene dado por la proyección de los rayos del sol sobre el objeto que produce una sombra, y eso es lo que utilizamos para formar dos triángulos semejantes y así poder aplicar las propiedades de las semejanzas de los lados y despejar de una manera muy sencillita el valor desconocido. Y esto es bastante útil, ¿no crees? Porque de una manera rápida podemos llegar a calcular alturas de objetos muy grandes sin necesidad de tener que medirlos. Por eso es tan importante este método que utilizó el gran filósofo y matemático Tales de Mileto.